Iniciamos con el estudio de hoy. Hoy va a estar, pues bueno, muy bonito, muy desafiante, muy, no sé cómo decirle, porque pues ya empieza la parte de arresto, la parte, bueno, ahorita vamos a ver, es la última cena, pero ya estamos en la casi última noche de Yeshua, ¿cierto? Víspera ya para la entrega a su muerte y ya después para su resurrección, ¿no? Estamos en este proceso. Estos capítulos definitivamente van a ser muy desafiantes en este estudio, ¿no? Entonces, pues iniciamos y oramos, ¿vale? Vale. Señor y Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu fidelidad, Padre. Te pido que seas tú el que nos hables, que nos des el entendimiento correcto acerca de estas escrituras, que seas tú el que nos des cada día más palabras, Señor, y sobre todo que podamos entender la importancia de tu sacrificio, la importancia de qué fue lo que tú hiciste y el cumplimiento de cada una de las cosas que diste, Padre, no solo en palabras, sino también en hechos, Padre, que los podamos entender, asimilar y sobre todo que podamos andar de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Se me olvidó activar acá una cosita y ya la está activando. Bueno, entonces pues vamos a iniciar. Hoy nos corresponde esta parte, ya estamos en la parte casi final de la cena, porque recordemos que antes estábamos viendo toda la parte de la institución de la cena, donde él hace el brindis, donde él dice, esta es mi copa, esta es mi sangre, ¿cierto? Pero conmemorando y recordando ese nuevo pacto, ¿cierto? Que se está cumpliendo en Jeremías 31 y fuera de eso nos da unas nuevas instrucciones, pero acá todavía no se acaba la cena. Está hablando de eso, pero empieza a decir alguien me va a entregar, ¿cierto? Alguien va a hacer esto. Y pues es lo que vamos a ver ahora en este pedazo. Ya vimos cómo Jesucristo le dice a Judas, tú me vas a entregar, me vas a traicionar. Incluso le dice, apúrate y hazlo pronto, ¿no? O sea, él también estaba con ese, ahí sí como dicen por ahí, es mejor antes que tarde que pase lo malo, ¿cierto? Más fácil que pase rápido, pero que no pase despacio porque es más duro o más difícil el proceso, ¿no? Y estábamos viendo el último verso. Bueno, estábamos entrando ya a la clase pasada al verso 30, ¿no? Que ya es respectivamente este tema. Recordemos que vamos a ver o dividimos este capítulo 26 en en dos partes, ¿no? La primera que es del 1 al 29, que es más todo el nuevo pacto, cómo se establece ese nuevo pacto y cómo se va a sellar ya más adelante para el capítulo 27, más o menos, es cuando se sella este pacto. Y en los capítulos 30 al 75 vamos a ver tanto el arresto, muerte y resurrección de Yeshua, ¿sí? O sea, vamos a ver toda esta parte acerca perdón, no, acerca del arresto, la muerte y resurrección está en el capítulo 27, ya me estoy adelantando. Y vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, en el verso 30, que fue el que estábamos viendo la clase pasada, dice... Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y recordemos que yo les estaba diciendo que ahí se estaba cantando los himnos o el himno de Jalel, sí, que se conoce más así, pero son los salmos del 113 al 118, ¿no? Y yo les decía lo bonito que era escucharlos entonar mientras que subían, pero que también para Yeshua no debió haber sido un momento de pronto sí muy cargado de emociones. ¿Por qué? Porque era la última vez que estaba con sus discípulos así físico, o sea, que podía compartir y que después venía un proceso muy largo, ¿no? O sea, es como la tristeza de tu saber que los tienes que dejar. Fuera de eso,
de que vas a morir, de lo que viene por delante para ti, en medio de ese canto, en medio de esa esperanza, y eran cantos de qué? De libertad, ¿cierto? Esa libertad que también Yeshua iba a hacer a través de su muerte, ¿no? Entonces, imagínate todo esto que él estaba sintiendo y que él estaba pensando en él, ¿no? Y empieza a decirles después. Entonces Jesús les dijo, verso 31 que fue el que estábamos estudiando y quedamos cortados, ¿sí? Y es el que vamos a revisar ahorita, que dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán, ¿qué? Dispersas. Y esto es curioso porque dice os escandalizaréis y casi siempre nosotros tenemos esa palabra escandalizar ahí como que de asombro, como que, oh, de susto, ¿sí? Pero vamos a ver que esa palabra escandalizar, ¿sí? Va a tener varios significados y entre ellas apostatar. ¿Sí? O sea, entre ellas ya no alejar, se van a alejar de él esa noche y incluso eso está escrito en las profecías y por eso necesitamos entenderlo mucho mejor. Yo les estaba diciendo en la clase pasada que este viene de esta palabra G4624 que es escandalizó, que si nosotros lo podemos ver es caer, hacer caer, tropezar o poner tropiezo. Y esto me recuerda mucho a lo que pasó con Juan el Bautista, cuando él va y le pregunta, manda a dos de sus discípulos, porque recordamos que estaba encarcelado, y manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Yeshua, venga, ¿realmente tú eres el Mesías o esperamos a otro, no? Y Yeshua que le responde, mira, yo he hecho milagros, ve y dile todo lo que ustedes vieron, los milagros, las sanidades, todo el amor y la misericordia que estoy mostrando y espero que esto no sea tropiezo para él, ¿no? Y se los estoy diciendo parafraseado porque realmente dice algo más. Entonces, imagínese ese momento en que Juan tenía que ver y decir, esto no puede ser de tropiezo para mi salvación. Lo mismo estaba pasando acá. El arresto, la muerte, la crucifixión para muchos iba a ser de tropiezo. Y para ser más exacta, para todos fue de tropiezo. Porque no hubo uno que se quedara al lado de él y dijera, él va a resucitar, yo creo que él va a resucitar, que se le va a levantar al tercer día. Ninguno de ellos lo entendió, no lo captó, a pesar de que él se los dijo literalmente. O sea, se los especificó, ¿sí? Y es curioso. Y vemos esa importancia, ¿no? De estar con Dios y que a pesar de las circunstancias o a pesar de que veamos la misericordia de Dios, la bondad, que eso no sea de tropiezo para nosotros, ¿no? Y ejemplo, esto lo podemos ver con Jonás. Jonás, un hombre de fe, un hombre que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, pero llegó un momento en el que estaba orando y de pronto se le presentó Dios y le dijo, ve, tienes que hablar a Nínive y les tienes que exhortar para que se arrepientan. ¿Y él qué dijo? No, 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 ¿cómo así que vas a mostrarle misericordia a ese pueblo? No, eso no debe ser así. ¿Y el que prefirió? Alejarse de Dios. El que prefirió tomar otro camino antes de obedecer a Dios. Y es curioso porque es que todo lo que va a pasar de aquí en adelante también va a ser de tropiezo para todos los discípulos. Y todos van a tener que pasar diferentes pruebas. No sabemos de los otros 9 qué pruebas pasaron, ¿sí? Pero sí sabemos de Judas y sí sabemos de Pedro, ¿sí? Dos diferencias que vamos a ver en cuanto a qué fue el fin de ellos y cómo fue que se aportaron y cómo fue que después el uno volvió, pero el otro
no volvió, ¿no? Entonces, ¿ahí qué haríamos? Nosotros, ¿por qué si nos podemos decepcionar? Dios no se decepciona de nosotros, Dios ya conoce todo, Él conoce lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Se conoce de principio a fin todo. El único que nosotros sí nos decepcionamos, ¿por qué? Es porque tenemos unas expectativas totalmente fuera de lo que realmente es. A veces nosotros soñamos con un hombre totalmente perfecto, mejor dicho, que no tenga ni una imperfección, pero cuando llegamos y conocemos a esa persona que nos gusta al principio, muy perfecta, muy todo, pero empezamos a convivir con él, vivimos ya en el matrimonio y decimos, ah, esta parte no me gustó, ¿cierto? Y te empiezas a desilusionar en ciertos aspectos. Lo podemos ver también en una amistad, pensamos, uy, no, si yo tuviera una amistad, no sé qué, esto, lo otro. Imaginamos que es color de rosa, igual que a veces lo pintan en algunas películas, ¿no? Que la amistad es lo más grandioso, pero la amistad también tiene sus consecuencias, es convivencia. Y en la convivencia, pues hay roces, hay discusiones, hay malentendidos, hay muchas cosas que traen a eso. Y por eso es que esas expectativas que nosotros ponemos tan alto en las otras personas, incluso en maestros, incluso en pastores, incluso en nuestros propios padres, a veces hay hijos que adoran a sus hijos y los tienen como los más santos, pero cuando se dan cuenta que también son hombres, que también son personas y que fallan, pues esas expectativas se caen total, ¿cierto? Y eso fue algo que estaba pasando acá. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes tienen unas expectativas que no encajan con las que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él dijo, mi reino no es como este mundo. Él no va a venir a conquistar, él no va a venir a poner su imperio a través de muerte, a través de maldad, a través de conquistas, a través del temor. Él no lo va a hacer así. Él lo va a hacer con amor, con misericordia. Él va a poner un reino totalmente diferente al que nosotros pensamos. Y esa era la expectativa que ellos tenían. Recordemos que días antes ellos estaban adorando al Mesías, lo estaban recibiendo y estaban diciendo, Hoshana, Hoshiana, ¿sí? Bendito el que viene, Hoshana, salve ahora, hijo de David. Sálvenos ahora, sáquenos de este lugar, libértanos ahora. La mayoría de los discípulos que dijeron, no, esto acá nos van a sacar, esto acá, Él se va a levantar, se va a manifestar y va a poner su reino sobre nosotros. Pero eso no era algo que Él estaba haciendo, era algo mucho mayor que Él estaba mostrando, ¿no? No era el ver el quién era el mayor, no era ver quién era el que se iba a centrar al lado de Yeshua hacia la derecha o a la izquierda, sino que realmente tenía que pasar un proceso para ellos poder estar allí, ¿no? Y recordemos que ya estaban cerca, acá ya estaban cerca de la festividad de Pesach, que representaba que la independencia, la liberación, el que se proclamara como Mesías, ellos dijeron muy posiblemente en esta festividad él se va a proclamar como el Mesías, se va a levantar como el libertador y va a arrasar con estos romanos y va a quedar todo súper bien. O sea, eso era lo que ellos estaban pensando, ellos lo que anhelaban y muy posiblemente también era el pensamiento de Judas. Y Judas en el momento de que lo quería traicionar, el que lo quería entrar, dijo, pues si lo entrego más rápido se va a manifestar. Tenía la urgencia de que se manifestara lo más pronto. Pero el problema es que él no conocía lo que Dios estaba haciendo, él no conocía la estrategia de Dios. En el fondo, sí, él pensaba que se iba a manifestar Dios de una vez y iba a poner a los romanos en su lugar, pero no fue así. Y eso, pues, es algo que tenemos que ver. Por eso nuestras expectativas no pueden estar ni en los milagros, ni en las obras, sino en dónde. Tenemos que estar más en la obediencia, más bien en lo que Él nos está pidiendo.
más que pensar en cómo o en esas expectativas que tienen que ser, porque nosotros muy posiblemente ahorita tenemos unas expectativas de cómo vendrá el Eterno, de cómo nos salvará. Incluso muchos tienen la expectativa de que no van a pasar la tribulación, muchos tienen la expectativa de que Él no los va a dejar sufrir, que no van a tener que pasar pruebas o incluso les venden un un evangelio totalmente color de rosa, muy suavecito, que eso Dios los va a libertar de toda situación, cuando realmente no es así. O sea, incluso Pablo le dice a Timoteo, creo que últimamente lo he tenido más presente y lo invita, le dice Pablo, le dice a Timoteo, ven, te invito a que seas parte de las aflicciones, de mis aflicciones, de que vivas lo mismo que yo. O sea, que le estaba diciendo, Timoteo había visto cómo habían apedreado a Pablo y que incluso pensaron que estaba muerto. O incluso posiblemente llegó a morir y Dios lo resucitó. No sabemos, ¿sí? Pero imagínense eso. Los apóstoles estaban felices por eso, porque pensaron que ya se iba a manifestar. Pero Yeshua les dice, eso no va a ser así. Yo no voy a dar y yo no me voy a manifestar ahorita yo tengo que hacer otra cosa y se los dice varias veces. Lo vemos que se lo dice en Mateo 16, ahorita se los va a volver a repetir y ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a servir y vino a ser ese siervo sufriente del cual habla Daniel que tenía que morir, ¿no? Y a ellos se les olvidó. Por eso el aspirar a gobernar, el que le lavara los pies incluso a los discípulos, recordemos que Pedro que dijo al principio, no, 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 ¿cómo así que tú me vas a lavar los pies, no? Pues ellos no dijeron, por eso que dice, después de lavarles los pies y después de enseñarles este acto que dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si él como siervo tuvo que sufrir todo lo que sufrió y vivir todo lo que vivió, pues imagínate a nosotros. ¿Será que estamos exentos de vivir la persecución? ¿Será que estamos exentos que nos humillen? ¿Será que estamos exentos que nos vituperen, que se burlen de nosotros y hagan escarnio de nosotros? No estamos exentos. Y eso realmente lo vamos a ver en estos capítulos, mucho más en el 27, cómo él sufrió y cómo vivió realmente el escarnio de los romanos. Y eso es lo difícil. Por eso desde ese momento, pues que él empezó a mandar señales, a decir, ahorita se van a empezar y van a ver cómo van a dejar de ser esclavos para ser servidores. ¿Servidores de quién? De Dios. Ya no van a ser esclavos del pecado, ahora van a ser libres en Dios, pero tienen que pasar un proceso. Por eso les dice en el verso 31, y que dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Él ya sabía que esa noche iba a ser entregado y que todos lo iban a rechazar, que todos se iban a apartar de él. Porque, ¿qué dice? Porque como está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y eso es lo que está diciendo. Esta noche ustedes van a apostatar de mí. Esta noche ustedes se van a desilusionar de mí. Esta noche ustedes van a pensar que no soy el Hijo de Dios, que no soy el Mesías, sino que fue otro hombre que se levantó y hizo todo esto. Imagínense, ¿no? Todo eso que estaba pasando y ese era el cumplimiento de que de Zacarías 13:7. Cuando ellos se apartaran, cuando ellos lo dejaran, se iba a cumplir este verso, Zacarías 7, perdón, Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor. ¿Quién es el pastor? Y contra el hombre, compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Heriré al pastor.
Heriré al líder. ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro pastor? Yeshua. Y de lógico que cuando lo hirieron, que cuando vio que fueron, que fue llevado, que fue entregado, pues todos se dispersaron, todos se fueron, dijeron, este realmente no es. ¿Sí? Y estas palabras realmente siguen en la actualidad. Si Yeshua, y si nosotros buscamos a Yeshua, sea por poder, por fama, por autoridad, pues cuando Él se manifieste, cuando Él se muestre, ¿qué vamos a terminar haciendo? Apostatando. ¿Por qué? Porque lo que esperamos y nuestra expectativa va a estar contraria realmente a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Lo que nosotros y lo que nosotros debemos hacer es que hacer la labor de siervos y esclavos de Él, más no esperar que Él nos vaya a dar la fama, nos vaya a dar la prosperidad, nos vaya a dar la misma autoridad que incluso Él tuvo. Sí, Él dijo, cosas mayores haremos, pero si obedecemos, pero si andamos de acuerdo a su voluntad, pero tenemos que andar de acuerdo a lo que Él dice y ahí es donde está el problema. ¿Será que somos capaces de morir a nosotros mismos para seguir lo que está en Él diciendo? Por algo dice, lleva mi cruz. Si eres mi discípulo, sígueme, lleva mi cruz y sé mi discípulo, ¿no? Sea, imagínate, si no llevamos la cruz de nosotros y vamos y nos crucificamos a nuestros deseos, a nuestras pasiones y dejamos que sea que el que gobierne, ¿cómo vamos a hacer una labor de siervos y de esclavos y que realmente en nosotros haya esa poder y autoridad que solo Dios hace? No va a haber nada de eso si nosotros no nos dejamos que Él sea el que obre en nuestras vidas, ¿no? Por eso dice en el verso 32, y esto es la ratificación de lo que ya les había dicho, yo voy a morir. Pero ¿qué dice? Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Les dice, yo voy a morir. Implicación de resucitar tenía que morir. Y dice, iré delante de vosotros a Galilea. Y esto lo cumplió realmente después de que resucitó, que le dijo a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos que yo me adelanto a Galilea y que los espero allá. Que se adelanten a Galilea, yo me los encuentro allá, ¿no? Imagínense, todo esto que estaba diciendo ahí tiene la función de que, y recordemos que desde Mateo 10 estábamos viendo cómo el Mesías tenía que ir y traer las ovejas perdidas de la casa de Israel. No solo lo dice en el capítulo 15-24, sino desde el capítulo 10, cuando llama a los discípulos, le dice cuál es y cuál es la función de ellos como discípulos, que ellos no lo entendieron en el momento. Eso es otra cosa. Que no entendieron las palabras de Yeshua es otra cosa, pero ya Yeshua le estaba diciendo de antemano cuál era la misión de él y cuál era la misión de sus discípulos, de aquellos que los estaban siguiendo. Se les olvidó, se les pasó por alto aquello que Yeshua les estaba diciendo y lo llegaron a entender años después. Pedro lo llegó a entender cuándo. Hasta que tuvo esa visión y hasta que se encontró con Cornelio, ¿cierto? Fue el único momento que él pudo entender lo que Yeshua le había dicho. Y tuvo que tener una visión y tuvo que tener algo que le mostrara eso. De lo contrario, cuando entendieron, no lo entendieron fácilmente. Por eso en el verso 33 dice, respondiendo Pedro, le dijo, y cuidémonos que nosotros seamos así, de apasionados, de aventajados, es decir, de lanzados y decir algo que muy posiblemente no vayamos a poder cumplir. Le dijo que aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos se apostaten de ti, aunque todos te abandonen a ti, yo nunca te apostataré, yo nunca me alejaré, yo nunca te rechazaré. Cruel lo que está diciendo, por el decirlo de manera
apasionada en el momento y hay veces que somos de los que decimos en el momento por una pasión, por un sentimiento, por algo que estamos viviendo en el momento, le juramos y le perjuramos a Dios que vamos a hacer tal cosa. Y a la hora de la verdad, no la cumplimos. Y realmente acá uno se identifica con Pedro porque cuántas veces uno le dice, Dios mío, gracias, mira, me diste esto y aquello, y nos cumplió un deseo tan grande que nosotros dijimos, ahora sí, ya nunca más me voy a apartar de ti. Pero esperemos un mes, 2 meses o incluso ni eso, a veces 2 días, 3 días o incluso ni eso, a veces al día siguiente. ¿Qué estamos haciendo? Yendo en contra de él, lastimosamente, ¿no? Imagínate esto que estaba diciendo Pedro y que a veces, en ciertos modos, nosotros también lo hemos dicho. En el verso 34 sigue diciendo, y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Unas palabras muy grandes, unas palabras que realmente nosotros tendríamos que tener cuidado al momento de decirlas. Y antes de entrar en este aspecto, en todo lo que Pedro le está diciendo y en lo que Yeshua le está diciendo, vamos a entender y vamos a ver un video acerca de qué es lo que realmente es un gallo. ¿Será que realmente había un gallo literalmente allá cantando y cacareando a esa hora, ¿sí? Para el cambio de jornada o para terminar la velada? Y eso es lo que vamos a entender, ¿vale? Bueno, entonces sí vemos, perdón, entonces sí vemos realmente lo que es el gallo, entonces es una persona que está tocando el trompeta, cambiando ciertas jornadas de la velada o anunciando algo, sea del Imperio Romano o sea directamente un sacerdote que anunciaba algo, ¿no? Entonces sí vemos la importancia de conocer la parte, eh, uy, se me fue para otro lado. La parte acerca del tema, acerca de lo que realmente Dios está diciendo, o de lo que realmente el texto está queriendo decir, o lo que Yeshua estaba diciendo, queriendo decir, porque lo que realmente le estaba diciendo es que hasta que no cante o no den un aviso, muy posiblemente era el cambio una velada, sí, que era lo más posible, y que él lo iba a tener que negar 3 veces. Imagínate, pero ¿qué dice Pedro? Le dice, no, que me sea necesario, no te negaré, aunque me sea necesario morir, aunque yo tenga que dar mi vida, no te voy a negar. Y esto recordemos que es con lo mismo que le estaba diciendo, estaba teniendo una expectativa muy alta de sí mismo, porque no se estaba poniendo a pensar qué tal que pase realmente y se muere, ¿yo qué hago? O sea, estaba siendo muy aventajado con sus palabras, estaba siendo muy apasionada en el momento y no estaba pensando y no estaba meditando muy bien qué era lo que realmente tenía que responder o cómo tenía que actuar en ese momento. ¿Sí? Y ahí es donde él le dice, por eso es que por su orgullo, por su arrogancia, por eso de pensar que él sí podía y que él no lo iba a fallar nunca, pues tendría que ser zarandeado. Por eso es que después le dice, ¿no? Y en otro de los evangelios le dice que Satanás lo pidió para pedirlo para zarandearlo, ¿no? Dijo, este está como muy orgulloso, venga, lo vamos a bajar de ese orgullo, como está muy exaltado, pues lo vamos a humillar para que entienda que realmente él no va a llegar a ser igual que Joshua, que él no va a llegar a ser así, que sí lo puede llegar a ser, pero ¿cómo? Con humildad.
Con orgullo no va a poder hacerlo, porque piensa que puede hacerlo por dónde, por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, por lo que él cree o piensa que es posible, pero no realmente poniéndolo todo en la mano de Dios. ¿Y qué dice? Y todos los discípulos dijeron lo mismo, o sea, como que Pedro comandaba la batuta y después todos le seguían. Y es curioso porque todos dijeron lo mismo. Todos dijeron eso, todos estuvieron dispuestos a morir, pero cuando les pide que ore una hora, no son capaces, pero cuando les pide que obedezcan, no son capaces, ¿sí? Y es muy curioso, porque a veces Dios nos pide unas cosas tan simples que nosotros podríamos hacerlas, pero son las que menos cumplimos, pero aquellas que son tan difíciles, pensamos que sí las podemos hacer. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Nosotros necesitamos entrenarnos, nosotros debemos empezarnos a capacitar, nosotros debemos empezar a orar, a aprender de las escrituras para que cuando llegue ese momento en el que seamos probados, en el que seamos pasados por fuego, tengamos la capacidad de perseverar, de llegar incluso hasta el fin. Si no, pues imagínate cómo vamos a ser desarandeados, cómo vamos a ser de humillados, cómo vamos incluso a apostatar de Dios solo por no conocer y por no estar de acuerdo realmente a la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer, por lo menos para un jugador olímpico que quiera realmente batir el récord o que quiera ganar la Olimpiada, pues necesita ¿qué? Tener mucho tiempo antes de preparación para que cuando se enfrente con sus rivales, para que cuando se enfrente realmente en el campo de batalla, pueda dar el talle que necesita. De lo contrario, no, sus expectativas no van a ser suficientes. Nuestras expectativas deben de estar de acuerdo a la preparación que tenemos. Y esto está conectado con lo que pasó con las 5 vírgenes sensatas y con las 5 vírgenes insensatas. Si no tenemos el aceite preparado, si no tenemos nuestra lámpara encendida, muy posible en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de tribulación, vamos a ser como las insensatas que nos vamos a dormir, se nos va a pasar el tren, nos van a dar 3 vueltas y vamos a terminar adorando algo que no debemos de adorar. Y eso es lo importante de nosotros, estar capacitándonos y estar realmente volviendo a la palabra de Dios. Y esto, Jeremías, y a Jeremías se le anuncia esto muchas veces. ¿De qué? De que iba a padecer, de que iban a tener un sufrimiento, de que iba a morir mucha gente. Esto lo estaba diciendo. Jeremías se lo dijo muy claro a los reyes, se lo dijo muy claro al pueblo, que el pueblo que estaba diciendo, no, ¿eso qué va a hacer? Empezaron a rechazar algo que el Eterno ya había previsto de antemano y que incluso le dice a Jeremías, ni te cases. ¿Qué le estaba haciendo? Guardándole el corazón, porque qué tal ver a su esposa, a sus hijos, siendo ultrajados, siendo y viviendo cosas atroces, incluso llegando a ser esclavos, pues imagínate, ¿no? ¿Qué cosas no iba a pasar? ¿Qué cosas no iba a sentir en su corazón? Dios lo estaba guardando. Por eso él se comenzó a lamentar y esto lo vemos en Jeremías 12:1. Dice, justo eres, oh Eterno, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es preparado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Eterno, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. O sea, imagínate qué está diciendo. O sea,
Tal cual como ellos hicieron contigo, haz con ellos, ¿no? Imagínate, o sea, ni tengas misericordia, por lo menos Pablo tenía misericordia, por lo menos Moisés pedía misericordia por aquellos que estaban haciendo lo malo, ¿no? Pero acá Jeremías era mucho más drástico. Sigue en el verso 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves porque dijeron, ¿no verá Dios nuestro fin? O sea, se estaban burlando. Ay, hacemos y deshacemos, cavamos, matamos, destruimos la naturaleza, desforestamos los bosques y esto lo está viendo Dios. Dios está haciendo algo, no está haciendo nada, podemos hacerlo. Y sigue en el verso 5. Si corriste con los de pie, con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la presura del Jordán? Y acá ya está hablando de eso que iba a pasar y que iban a vivir directamente allá en todo el exilio. O sea, iban a pensar que estaban en seguridad, pero no iba a ser así. Iban a sufrir, ¿sí? ¿Por qué? Dice verso 6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti. No los creas cuando bien te hablan. O sea, ¿qué está diciendo, mejor dicho? No les pongas cuidado, mira lo que ellos están haciendo, ¿no? Y dice verso 7, he dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de mis enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto le aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña alrededor? O sea, no me la quieren quitar y me quieren despojar de ello. Dice, venid reunidos vosotras, todas las fieras del campo, venid y devorarla. O sea, tomen la heredad, llévensela, ¿sí? Él sabía lo que iba a venir. Y dice verso 10, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada del Eterno devorará desde el extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz en ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira del Eterno. ¿Cuál ira? De la disciplina que iba a venir, del castigo que iba a venir. Y acá es donde yo les vuelvo y les hago una pregunta. Si ellos tuvieron que vivir la ira del Eterno, la disciplina del Eterno, ¿será que nosotros no? Se las dejo ahí en que ustedes la reflexionen. Sigue verso 14. Así dijo el Señor contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Dios nos disciplina, pero no nos acaba. Es igual que un padre. Un padre puede ser muy duro en su disciplina, pero lo que quiere es lo mejor de sus hijos. Claro está, depende del padre. Dios es un buen padre, Dios quiere el bien para nosotros y cada vez que nos disciplina es para mostrarnos nuestro error, para que reconozcamos que hemos fallado y volvamos a sus pies y volvamos a su camino y volvamos a obedecerlo a él. De lo contrario, pues vamos a estar totalmente, ¿qué? Perdidos. Por eso dice verso 16, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo,
para jurar en mi nombre diciendo, vive el Eterno, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyere, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice el Eterno. ¿Qué dice? Si no me oyen, si no me obedecen, si no me oran solo a mí, me adoran y me sirven solo a mí, pues ¿qué va a pasar? Los voy a arrancar de nación. Ya no van a ser mi nación. Las voy a sacudir de raíz. ¿Para qué? ¿Qué hace uno con una mata que saca de raíz? Pues la está limpiando y está mirando que no esté enferma. Y aquello que no sirve, ¿qué hace? Lo arranca, lo saca para volver a sembrar la mata que realmente es la correcta. Eso está diciendo el Eterno. Te voy a sacudir, te voy a zarandear, te voy a pasar por prueba porque necesito que realmente des la talla, que realmente llegues a la madurez que necesitas. Estás inmaduro. Estás haciendo lo contrario a lo que yo te digo. Estamos como niños que queremos hacer nuestra voluntad, que no queremos hacer y seguir las reglas que Dios implementó, sino vivir de acuerdo a mi voluntad, pero necesitamos madurar. Cada uno de nosotros hemos madurado. Antes de niños, ¿cuántas veces no se les ocurrió tirarse de un sofá bien alto y caerse al piso? No les pasó nada, gracias a Dios. Pero ¿cuántos por estar brinconeando no se parten la lengua, no se parten la cabeza, no se hacen daño y terminan con diferentes dificultades? ¿Por qué? Por no hacer caso, por no cuidar las reglas que le dijeron en casa. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho caso a las reglas de nuestro Padre Celestial? Y hemos evitado que nos pasen ciertos dolores en nuestras vidas, ¿no? Entonces, a veces, aunque nos cueste trabajo, aunque nos cueste estar y tomar el estudio de las palabras, así dure 8, 5, 3 horas, 2 horas, a veces nos cuesta, pero esas horas no son comparables con todo lo que el Eterno nos quiere enseñar. Si nosotros solo le dedicamos 2 horas al estudio de la palabra y el resto del tiempo es para nuestras cosas, pues imagínate en el momento en que lleguemos. No estoy diciendo que ahora no tienes que dedicarle mucho tiempo, no. Dedícale el tiempo lo más posible a las cosas del Eterno. Busca de Dios, vigila, porque ¿qué? Porque va a llegar el momento en que te van a matar. Va a llegar el momento en que te van a perseguir, van a llegar el momento en que va a llegar las pruebas, va a llegar las dificultades o te van a zarandear. Igual que hizo el Eterno, igual que hizo Satanás al pedir a Pedro para zarandearlo, para moverlo, para decir, venga, ¿será que sí va a hacer lo que dice? ¿Será que sí es justo lo que va a hacer? Por eso llega el momento en que empiezas a quebrantar el orgullo. Es mejor que nosotros mismos nos quebrantemos ante el Eterno, quebrantemos el orgullo y volvamos a comenzar antes de que sea Él el que nos lo quebrante, porque va a ser mucho más doloroso, va a ser mucho más difícil. Por eso empecemos a vivir de acuerdo a la palabra, busquemos de acuerdo a la palabra, empecemos a estar preparados porque los tiempos de tribulación se están acercando, ya se están dando pautas, ya se está mostrando que el mundo cada vez está yendo más para atrás, más para irse en contra de Dios que estar a favor de Dios, ¿no? Y esto realmente es donde esa prueba va a llegar inmediatamente, donde casi todos pensamos que estaban fuertes. Los discípulos y todos que dijeron, no, nosotros moriremos, pero no te negaremos. Estaban pensando que estaban súper firmes, que no tenían nada que caer, pero vino la prueba y lastimosamente no pasaron la prueba. Y eso mismo nos lo dice Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mira que no caiga, mire que no caiga. Revisa si realmente estás firme o es que realmente no estás tan firme como pensabas. Por eso nuestras expectativas tienen que ser muy reales. Prepárate, prepárate, prepárate y humíllate ante Dios.
vence tu carne, necesitamos morir a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. Inmediatamente después de esto va a venir algo que es la preparación para que Yeshua sea ese cordero inmolado, para que realmente sea ese sacrificio perfecto. Y esa preparación es lo que Él tiene que vivir en el monte Getsemaní. Esa parte, ese preludio que muestra cuando Él ora, cuando Él derrama todo eso que ya ahorita lo vamos a ver, tiene que ver con el aceite de oliva, tiene que ver con esta parte del proceso de pasar por la prensa. Y para eso necesitamos entender qué es y cómo se hace el aceite de oliva. Si no lo conocemos y si no entendemos esto, pues vamos a pasar por alto demasiadas cosas. Y les invito, ¿sí? A que vean y a que estudien este proceso. Yo se los voy a mostrar acá, pero en el video ustedes saben de réplica no puede estar por derechos de autor, ¿sí? Entonces, para que lo tengan pendiente. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que vivir? Y les voy a mostrar un video. Dura siempre artico, pero les digo, es importante entenderlo porque necesitamos saber cómo es el proceso de hacer el aceite de oliva, cómo es el proceso de que se hacía en tiempos de Yeshua, que acá lo hacen literal, casi así como en tiempos de Yeshua, y ver realmente el prensado por el que Yeshua tuvo que sufrir al punto de sudar sangre, incluso de, de que le saliera sangre, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, les voy a poner el video y me confirman si se escucha bien, ¿vale? Bueno, ahí ya están viendo más que todo ese, bueno, ahí hay dos videos que hablan de eso, pero no se las voy a colocar todos porque si no, pues no hay nada de clase. Pero si vemos, o sea, el pasar y el hacer el prensado, y recordemos que en la Biblia habla de tres prensados, ¿no? El primero que es extra virgen, que se utilizaba directamente en el templo, el segundo era para la alimentación y el último, el tercero, era ya directamente para las lámparas, ¿no? Para alumbrar. Y esto es algo que debemos de tener pendiente, porque pues lo vamos a ver a lo largo de todo el estudio acerca de esto. Incluso si quieren les puedo mandar el link de los dos videos, porque hay dos. Hay uno que es mucho más, el último, el que tenía después, es mucho más primitivo, por así decirlo, porque lo hacen ya directamente, ese que ustedes vieron ahí como casi de máquina, el que prensa, directamente lo hacen con una piedra y con tronco. ¿Sí? Un tronco totalmente pensado es el que hace el ancla y sostiene una piedra, una piedrota demasiado grande, y pues se da uno a entender y uno entiende realmente cómo era para ese tiempo sacar el aceite y lo que significaba esa labor, ¿no? Y lo que realmente Yeshua necesitaba pasar y qué prensado necesitaba pasar directamente a nivel espiritual para poder sacar esa luz que nosotros necesitamos, ese alimento que nosotros necesitamos, y fuera de eso ese alimento espiritual, ¿no? Porque pues sabemos la luz del templo es espiritual, está el templo, el alimento físico que es el de que se utiliza para comer, y fuera de eso el que nos alumbrara nuestras vidas, ¿no? Entonces imagínate todo este proceso que pues que él tenía que pasar, ¿no? Entonces imagínate ese sufrimiento que él tuvo que pasar ahí en Getsemaní, sabiendo que iba a sufrir no solo un dolor a nivel físico torturoso, porque pues ya cuando entremos en el capítulo 27, que incluso no lo he terminado por estar mirando detalles y estar tratando de que yo misma lo pueda asimilar y entenderlo, y cada vez que lo estudio, pues llega un momento en que me agobio y digo, Dios mío, o sea, ¿tú cómo pudiste aguantar todo eso? O sea,
no es nada grato el pasar ese dolor y el saber acá en el Getsemaní que iba a sufrir todo eso. Es lo mismo que a ti te digan, mira, te va a dar 50 juetazos y vas a vivir esto y vas a vivir lo otro. ¿Tú qué pasas? Tú en el trayecto, en el camino, eso es lo mismo cuando mi mamá me decía cuando chiquita, es que la voy a castigar porque hizo tal cosa. Yo ya sabía lo que me esperaba en la casa y yo todo el camino era pensando con eso. Me mataba todo el camino. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué? No, no, ¿y cómo me va a pegar? Y sí, es eso. Imagínate a él pensando esa tortura que él iba a sufrir desde el momento de su arresto hasta su muerte. Él conocía y él sabía lo que iba a vivir. Imagínate. Y hacerlo voluntariamente, por amor y a pesar no solo el dolor físico, el dolor incluso sentimental, porque estaba en un cuerpo humano, saber que los discípulos lo iban a rechazar, saber que su familia lo iba a rechazar, saber que todo el mundo iba a apostatar contra él, o sea, imagínate el dolor y todo lo que va a venir encima de él, ¿no? Si a nosotros nos duele el, el rechazo o la traición directamente de un familiar, de un ser querido, solo de una persona, ¿cómo será él sintiendo el rechazo de toda la humanidad? Porque él no sintió solo el rechazo de ese momento, sino de de todo el tiempo, porque Él murió esa vez para todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no lo rechazamos y Él tuvo y Él vivió ese dolor allí mismo en Getsemaní, ¿sí? Entonces, imagínate. Un dolor físico, el dolor del corazón, el dolor incluso a nivel mental, porque eso es también un cansancio mental, de ver todo eso, de pasar todo eso, y no más de yo pensar y decir, voy a vivir esto y ponerme en lo que realmente era el castigo para nosotros. ¿Realmente será que somos capaces de hacerlo voluntariamente? Si no somos capaces de voluntariamente chuzarnos con la aguja nomás que tenemos en la mano y es un chuzón, y a veces cerramos los ojos cuando nos pegan un chuzoncito en el dedo, imagínate todo lo que tuvo que vivir él, ¿no? Y pues eso no fue nada gratis, no fue nada grato, no fue nada bonito, todo eso que a él le tocó sufrir, ¿sí? Y esto nos deja algo y es que si tú sentiste el rechazo, si tú has sentido dolor, si a ti te han traicionado, eh, si has vivido parte de digo parte porque no hemos vivido total, si has sentido parte de esto, a él también y fue casi el 1000% de lo que tú has recibido. Por eso es que algo en la carta en la carta a Filemón, Pablo bien lo dice, si en algo él te debe, ponlo en mi cuenta. O sea, si en algo tú no puedes perdonar a la otra persona, ¿qué debemos hacer? Ponerlo en la cuenta de Joshua. Él ya lo hizo, él ya cumplió esa deuda. Lo único que nosotros debemos de decir, Dios mío, definitivamente, gracias. O sea, no hay palabras más para decir todo lo que él hizo y todo lo que él vivió, ¿no? Y sigue en el verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y acá empieza sus oraciones, empieza a decir, si hay otra manera, si es posible que yo no tenga que vivir esto que voy a sufrir, que por lo menos pueda pasar esta copa, ¿no? ¿Qué tal si tú de antemano sabes que va a morir un familiar tuyo que tú quieres harto, ¿tú qué dirías? Que pase de mí esta copa, ¿no? Si tú sabes que vas a tener un accidente trágico y que vas a tener un dolor por largo tiempo, ¿tú qué dirías?
pasa de mí esa copa, o sea, si es posible que yo no me accidente. Incluso vamos a buscar cómo evitar, cómo salvar a esa persona que sabemos que está a punto de morir, cómo salvarnos incluso a nosotros para no tener que morir en un accidente o vivir cierto dolor en un accidente, ¿cierto? Por eso es que Dios no nos muestra a nosotros todo el proceso que nosotros vamos a tener que pasar. ¿Para qué? Para poder llegar a ser lo que Él quiere. Incluso Él nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros queremos ser luz en medio de este mundo, también necesitamos ser moldeados, ser pasados por la prensa, pasados por el proceso. No vamos a tener la misma capacidad de Joshua, no vamos a tener que vivir lo mismo que Él, porque Él ya lo vivió por nosotros. Pero sí necesitamos ser probados para saber si realmente estamos de acuerdo con él o no, ¿no? Y pues imagínate, ¿no? Entonces, él lo que estaba pensando era eso, ¿será que hay otra manera que yo pueda recuperar, pueda restaurar todo esto que se perdió y poder otra vez obtener el reino? ¿Y qué dice verso 40? Vino luego a sus discípulos y ¿qué dice? Y los halló durmiendo. O sea, la primera oración fue el primer, la primera salida de aceite, o sea, el primer prensado, ya se me estaba olvidando las palabras, el primer prensado, ¿sí? Después se levantó y que fue a donde los discípulos y que dice, los encontró durmiendo. Dice, y dijo Pedro, y le dijo a Pedro, perdón, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y lastimosamente es así. ¿Cuántas veces nosotros, y yo sí que lucho con eso, de estar queriendo estudiar la palabra y siempre viene o el sueño, o que tengo que hacer una cosa, o que vengo esto, o que viene aquello? O sea, yo soy una de las que poco disciplina tengo para estudiar. No me gusta casi el estudio y yo no sé, por eso me pongo a dictar clases porque es de la única manera que me esfuerzo a estudiar porque sé que tengo que responderles a ustedes, pero realmente es mucho más fácil estar viendo una película, estar saliendo con los amigos, estar yendo a X o Y lugar o incluso recibir una clase. ¿Por qué? Porque no tienes que preparar, no tienes que investigar, no tienes que nada. Entonces es mucho más fácil. Y eso es lo que dice, o sea, es mucho más fácil que tú le dediques 2, 3 horas a ver un programa de televisión que 2 o 3 horas a escucharte la palabra. O incluso que entres en oración. Es mucho más fácil hablar 5 horas con tu esposo, con tu amigo, con tus hijas, antes de entrar una hora a hablar con el Eterno. No sé si a ustedes les cuesta, no sé si a ustedes les siga pareciendo así de difícil, pero la carne es débil. La carne nos ayuda a ser indiferentes, a que no les importe orar. Y muy posiblemente será que a los discípulos no querían orar. ¿Será que los discípulos no estaban dispuestos a buscar de Dios y a orar? Muy posiblemente no era lo que ellos querían. Ellos sí querían orar, ellos sí querían estar dispuestos. No sé si les ha pasado a ustedes y ustedes dicen, ay, tengo unas ganas de orar, voy a orar y empiezan y cuando menos se dan cuenta están dormidos. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado varias veces y eso es la verdad. A veces el espíritu está dispuesto, pero la carne te gana, el sueño te gana, el hacer otras cosas te gana. La carne es débil, ¿sí? Y acá es donde vemos estas primeras partes donde realmente él no se desilusiona porque él sabe, él conoce el corazón de ellos, tampoco se enoja, ¿sí? Pero sí los llama a reflexionar en sí mismos. Les dice, no pueden orar una hora. Y después sigue la segunda prensada y dice, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. O sea, por favor que no me prenses, por favor que no me pases por todo esto que tengo que vivir. O sea, esa carga mental que él tenía, o sea, ahorita estudiándolo puedo entender un poco más porque nomás uno de ver todo el proceso que vivió y todo lo que pasó es difícil, no es cualquier persona lo puede pasar y a nivel mental realmente se acabaría a nivel emocional. Tendría que ser una persona muy fuerte para vivir y para pensar y estar voluntariamente querer entregarse como se entregó, ¿sí? Por eso y dice después, vino otra vez y los halló ¿qué? Durmiendo. Esta es la segunda prensada, ¿no? Y dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No sé si ustedes le han cogido y han hablado con una persona que está más dormida que despierta. A eso a mí me pasa más. Mi esposo es el que casi siempre me habla cuando estoy medio dormida y le digo cosas que, y después me dice, amor, pero tú me dijiste tal cosa. Yo, ¿cuándo? ¿A qué horas? Yo no te dije nada. Y eso pues es parecido así. Llega un momento en que uno está tan cansado, cargado de tanto sueño, que tú por más que tratas de abrir los ojos, no puedes. Y el sueño te coge y pareciera que te encadenara los ojos, que no te los dejara abrir y muy posiblemente estaban así los discípulos. No era que no quisieran ellos orar. Y no es que estoy defendiéndolos, sino es que la carne de nosotros es débil. Muy posiblemente tú ya estás entrenado para orar 1, 2, 3 horas, 5 horas, no sé. Pero igual hay que limitar el tiempo, estar con balancear, ¿no? El tiempo, con la palabra de Dios y con la oración. No solo oración, ¿por qué? Necesitamos también instrucción. Entonces, imagínense, llegó esto, pero en su gracia, en su compasión, él entendía. Él entendía que a nivel físico les ganaba, que la carne les podía más. Y ellos eran los que no entendían, ¿sí? Ellos no podían hacerlo, por eso el apóstol Pablo que dijo en su carta a los Romanos, en el capítulo 7 verso 19 en adelante, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecador que mora en mí. Así que, perdón, el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en el espíritu me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mis ojos, en mis manos, en mi olfato, en mi paladar, ¿sí? Hay gente que nomás con oler los costillitas de cerdo allá se van, se parecen a esos muñequitos que huelen y se van así flotando detrás de la comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es su debilidad. Todos tenemos una debilidad totalmente diferente a la cual nuestra carne nos lleva allí. Por eso dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él fue el que me hizo libre. Así que yo mismo con la mente de siervo a la ley de Dios, perdón, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de qué? Del pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer lo que dijo incluso él en otra de sus textos o en otras de sus cartas, donde dice que tengo que yo menguar mucho más yo para que quien viva en mí, para que Jesucristo viva en mí. De lo contrario, no puedo, o sea, en mi voluntad, en mis fuerzas, yo no puedo hacerlo. Tú no vas a poder hacerlo. ¿Quién es el único que nos ayuda a vencer esa tentación, a vencer aquellos deleites de nuestra carne? Cada uno luchamos con una diferente tentación. Para unos es la comida, para unos es a nivel visual, para otros son los amigos. Dependiendo de la persona, tiene diferentes tentaciones a las cuales tienes que, ¿qué? Que vencer.
Entonces, ahí es donde nosotros debemos de estar dispuestos a hacer lo correcto y a trabajar y a batallar con esa área débil que tenemos nosotros. ¿Para qué? ¿Y por qué Dios nos hace ver esta parte? Porque Dios quiere que reconozcamos que somos débiles, que sin Él no podemos, que sin Él no vamos a avanzar en nuestra vida. Necesitamos volver a lo que Él quiere. Por eso dice, y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Y acá viene la tercera prensada, diciendo que dice las mismas palabras. Si es posible, pase de mí este sufrimiento. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que dice, hágase tu voluntad. Y es la misma oración que nosotros debemos de hacerlo teniendo el conocimiento de lo que eso requiere, de lo que eso pasa. Si estás viviendo una situación difícil, si estás pasando por sufrimiento, si estás pasando por escasez o por lo que estés pasando, ¿sí? Dile a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Que te dé la fuerza, que te dé el aliento necesario, que te dé las palabras correctas, que te dé el discernimiento correcto para poder pasar esa prueba con un chulito, con un éxito, con que realmente pudiste lograrlo. Y no con y no con una pérdida, y no con eh, me olvidan hoy las palabras, en vez de tener éxito, con lo contrario, ¿sí? Bueno, se me olvidó la palabra. Y sigue en el verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. O sea, ya pasó de las prensadas, ya tuvo que pasar por ese dolor, pues ¿qué dijo Berman? ¿Sí? Y dice, y he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. O sea, nomás fue que terminara de orar y él ya sabía que estaba de camino aquel que lo iba a traicionar, aquel que lo iba a entregar. Y se lo está diciendo otra vez a ellos. O sea, le está diciendo, es el momento de mi entrega, es el momento que yo he de morir. Es el momento en el que toda esta copa que yo estaba pidiéndole a Dios que por lo menos se pasara, pero no se va a pasar. Tengo que cumplir su voluntad, tengo que cumplir el mandamiento, tengo que cumplir las palabras que están escritas en la Torá. Sí, o sea, imagínate. Llega ese el momento donde él estaba luchando con su conciencia, con su vida, con ese momento en la oración donde tú derramas toda tu preocupación, donde tú derramas todo eso, pero él aún así, ¿cuántas de nosotros no hubiera huido en ese momento? Dice, ay, me van a coger y me van a acorralar acá, pues me voy para otro lugar, yo salgo corriendo, ¿no? Pero el que hizo, se quedó y se entregó. Imagínense esa diferencia de él con nosotros, ¿no? O sea, definitivamente yo no lo hubiera podido hacer, ¿sí? Y eso es algo que ellos, por eso, en ese momento de debilidad es cuando nosotros más necesitamos orar. ¿Orar para qué? Para que Él nos ayude en medio de esa debilidad, para que Él nos dé ese anhelo de servirle, de estar delante de Él mucho más y que esa debilidad quede rezagada. Y en Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y esa misma pregunta es la que debemos hacernos nosotros. La misma pregunta que muy posiblemente se hizo Yeshua ahí al momento de estar en oración, de estar en todo eso y decir, ¿qué prefiero?
huir de este mandato que Dios me mandó, huir de esta misión que Dios me mandó y que para esto me preparó, o separarme de él, ¿no? Muy posiblemente lo pensó en en su humanidad, ¿sí? Porque pues él dice en las escrituras que él fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Muy posiblemente se le vinieron todas esos, sino que él realmente por su santidad, por su amor, por su misericordia, pues realmente él pasó esta prueba. Él fue prensado 3 veces para poder darnos luz a nosotros, para podernos dar ese alimento que necesitamos, ¿no? Y por eso, pues Yeshua pasó este lapso de oración con los discípulos. Esto también lo podemos ver en Juan 17, ¿sí? Y ya en Juan 18, perdón, ya viene la descripción del arresto, lo que mismo que vamos a ver nomás en el capítulo, en estos versículos ya más adelante vamos a ver el arresto de Yeshua, que pues no lo vamos, hay partes que no las vamos a ver tal cual, las vamos a dejar ya para este capítulo de 18, ¿no? Entonces imagínate, y ahí pues es ahí donde nosotros vemos, incluso en esta oración del capítulo 17 él se tomó incluso el tiempo para orar por nosotros, para incluso incluirte a ti en medio de la oración. O sea, imagínate ese amor que él tenía, que en medio de estar prensado, que en medio de estar sufriendo, que en medio de que su cuerpo y su alma, hablando humanamente, estuviera pasando por una prueba, él está orando por nosotros. Y esto lo vemos en el capítulo de Juan 17:1 y dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién fue el único? Él fue el enviado, Él es el Dios verdadero, ¿no? Dice, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, más claro no canta un gallo, dicen por ahí, ¿no? Entonces, Yeshua es el mismo Dios, siendo en forma de siervo, manifestándose de otra manera para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese el mundo, antes de que el mundo fuese. Él ya estaba desde el principio, ¿no? Él mismo lo está diciendo acá en la oración. He manifestado tu nombre, he mostrado tu amor, tus virtudes como Padre, como misericordioso, como amador, como aquel que no condena al justo, como aquel que le da segundas oportunidades, como aquel que muestra misericordia, que muestra gracia, que da ese regalo inmerecido, ¿no? Él mostró todo eso a lo largo de sus vidas. A lo largo de lo que él vivió, a lo largo de sus enseñanzas, él mostró ese amor por los demás. Por eso dice en el verso 6, terminando el verso 6, a los hombres que del mundo me diste, tuyos serán, me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Quiénes conocían eso? Aquellos 11 que se quedaron con él. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salen de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, por aquellos que creen en él. Ruega por ellos, por los discípulos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque ¿qué? Tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he glorificado y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Imagínate todo lo que está diciendo, ¿no? Esos que me diste, que los guardes en tu enseñanza, en tu palabra, en el entendimiento de acuerdo a lo que tú nos estás mostrando. Y dice, verso 11, terminando el verso 11, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí? O sea, imagínate, acá está mostrando que Él es uno, que no son dos, que no son tres, cuatro, ni cinco, ni diez, sino que es totalmente uno en la palabra, en enseñanza, en doctrina, en dirección, en institución, todos van guiando al un sentido. Y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es? El que se perdió. Judas, ¿no? Pero dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mi gozo cumplido en sí mismos. Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo que dice los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Que los santifiquen qué? En el conocimiento, en el leyes, en los mandamientos, en la instrucción, que los santifiquen ellos, ¿no? Cumpliendo lo que dice Juan, perdón, no, Ezequiel 36, ¿no? Y sigue en el verso 17. Y acá entramos parte de nosotros. Acá ya vamos acercándonos, y dice verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, me entrego a mí mismo, me doy por cordero inmolado, me sacrifico por ellos. ¿Para qué? Para que ellos también sean santificados en la verdad, ¿sí? Y ahí empieza el momento, verso 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Por quiénes? Por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros creímos por las palabras de ellos, por la palabra de Pablo, por la palabra de Pedro, por la palabra de Juan, de Mateo, de Marcos, ¿cierto? Nosotros creímos por ellos. Por eso dice, ¿para que qué? Para que todos sean uno. ¿Uno en qué? En el nombre, en las enseñanzas, en la instrucción, en la purificación de lo que Él nos está dando. Estamos llamados a seguir la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Cristo. ¿Cuál era la doctrina de Cristo? La Torah. Las palabras de Dios, la doctrina de Dios. No hay más ahí que decir, ¿no? Y sigue en el verso 21. Vamos a terminar esto para que no quede inconcluso. Sigue verso 21, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. O sea, que seamos uno, aquellos que creemos a través de los discípulos para que seamos igual que el Padre y Jesús son uno. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozcan que tú me enviaste y que yo los y que los has amado a ellos como, como también a mí me has amado. O sea, Él nos ama igual que amó a Yeshua. Y sigue verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Qué está diciendo? Yo quiero estar en las bodas del Cordero con ellos. Quiero sellar esa boda. Ahorita estamos en la que tú vas, en el pacto, ¿sí? Pero todavía no estamos viviendo con ellos y eso va a ser cuando, cuando Él venga. Se va a cumplir esta parte, ¿sí? ¿De dónde? De donde
que quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y eso lo dijo Yeshua en el momento de la cena, que dijo, yo voy a ir a preparar morada por ustedes y cuando venga ya ustedes no se van a separar de mí. A donde yo vaya, ustedes irán conmigo. ¿Sí? Imagínense, o sea, le está repitiendo lo mismo que ya estábamos viendo, lo mismo que entendimos acerca de las bodas, acerca de la boda judía, y esto pues realmente es una conexión con todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿será que el Padre va a conceder esta petición de su Hijo, que nosotros estemos con Él, que aquellos que creímos en lo que los discípulos dijeron, en lo que dice la Escritura, vamos a estar con Él? Claro. Debemos darlo por hecho. Si el cielo y la tierra no han pasado, sus palabras que dice, no pasarán. Si el cielo todavía permanece, Israel todavía sigue siendo su pueblo. Entonces, todo esto que le está diciendo acá, ¿qué? Se va a cumplir. Sigue verso 24. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor que me has dado esté en ellos y yo en ellos. Si yo muero a mí, Él va a estar en mí. Si yo muero a mis deseos, Él es el que va a ocupar mi lugar, Él es el que va a hacer que yo cumpla los deseos del Padre. Tengo que morir a mí, tengo que dejar de decir yo puedo, yo soy el que hago, yo soy no, tirar la toalla, decir no puedo más, decir el único que me va a poder ayudar en medio de mi debilidad, ¿quién es? Dios. Por algo, Dios le dijo a Pablo, no te voy a quitar ese aguijón porque en medio de tu debilidad me glorifico yo. En medio de tu debilidad te muestro que yo soy más grande, que yo soy más poderoso. Con eso que nos muestra realmente el amor y la convicción que Él tiene por nosotros. Nos muestra ese amor que Él nos debe y que nos muestra esa pasión de querer cambiar a nuestras vidas, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es que menguar y que Él tome el control de nuestras vidas, algo que es difícil que nosotros hagamos debido pues a que somos un poquito a querer hacer nuestra voluntad y pues ahí es donde vemos que nosotros también tenemos que ser crucificados junto con Cristo. Por algo es que Él dice que el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Tome su cruz, es decir, muera a sí mismo y sígame. Pues únicamente que nos damos cuenta de que en realidad a veces pensamos que sufrimos mucho, pero no es ni la más mínima parte de lo que Él sufrió por nosotros. Mm, ujú, Y a veces nos sentimos egoístas y reclamamos muchas cosas porque nos va así o asado, cuando en realidad Él lo dio todo por nosotros y nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. ujú, Entonces, pues nos recuerda toda esta lección de, pues ahora sí que como menciona mucho, lo mencionaste en Mateo, en las primeras clases de nuestra bajeza espiritual, ¿no? ujú, Y de que necesitamos mucho de Él para poder resistir las cosas que vienen y fortalecernos. Y bueno, nada más ese es mi comentario porque pues sí está bastante claro. Lo ujú, que pasa es que a veces como que olvidamos, ¿verdad? Todo lo que Él padeció y es necesario estarlo recordando porque necesitamos darnos cuenta de que necesitamos alimentarnos de la palabra día con día para que cuando lleguen las pruebas fuertes, ujú.
pues podamos tener la fortaleza de Él para poder resistir Ujú. en la cruz que nos toque. Sí, Pues muchas gracias, Juliet. vale, no, tranquila. Gracias a ti. No sé si alguien más tenga algún comentario. Albita o Roxana o Santiago, no sé. Bueno, por mi parte acá sí estábamos claros. Cada vez que leemos esa oración que Yeshua hizo, sentimos que somos parte de esa oración, esa oración que él hizo y debemos siempre recordarlo para nunca apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino saber de Ujú, que hubo alguien que oró por nosotros. Y también me gusta cuando dicen las bienaventuranzas que bienaventurados que los que, cuando le dijo a Tomás, que no han visto y han creído, porque ujú, Tomás tenía que ver las llagas para poder creer que era Yeshua. Y eso también a mí me impresiona mucho y me llena pues de saber de que uno es bienaventurado porque está creyendo en Yeshua, sin ujú. haberlo visto, como ellos tuvieron el privilegio de verlo. Ese es mi comentario. Vale, gracias, Roxana. No, Albita, ¿vas a decir algo o no? Qué pena, discúlpame, Tranquila. eh, es que tengo una fiesta aquí al frente y no me han dejado escuchar bien. Y es imposible poder, le he subido todo el volumen y me ha tocado así peleando con el audio. Vale, Pero vale, no. me gustó mucho el video, me gustó el video de la prensa del aceite. Ujú, De verdad que lo que el Mesías manifiesta ahí en ese lugar, Getsemaní, que quiere decir precisamente prensa de olivar. Yeshua fue sometido a todo eso, como tú dijiste, desde los latigazos cuando están golpeando los árboles, porque yo decía, hay que pesar, yo decía, hay que pesar los arbolitos como los agarran a palo ahí, y pues fíjese que Yeshua fue sometido a eso, ujú, también, y la palabra dice que nosotros somos árboles, ujú, ¿sí? Y Yeshua, pues al haberse hecho hombre, pues también formó parte de esos árboles y recibió esos golpes y de su fruto, de ese sometimiento a todo ese dolor y a ser prensado. Y es una enseñanza muy linda saber cómo de que después de pasar por eso sale aceite y que es precisamente de ahí donde viene la luz, como tú decías, que la tercera parte de lo que queda del aceite es utilizado para luz. ujú, Entonces, el Señor es la luz del mundo y que Él vino, fue sometido a todo esto, fue alimento para nosotros y también para sanar nuestras heridas, porque con el aceite se curan las heridas y finalmente pues es la luz para nosotros, entonces es bello, todo es hermoso y complementa maravillosamente pues toda la enseñanza y que definitivamente nosotros necesitamos pasar también por esa muela para poder que de nosotros salga ese aceite, porque no es nada más tener la lámpara, sino tenerla surtida con el aceite. Es decir, no basta con que tengamos el conocimiento de la palabra, sino que esta palabra haya hecho su proceso en cada uno de nosotros para que haya luz, para que nosotros podamos ser luz ante los demás. De otra manera, pues nos quedamos con las es- lamparitas. Sí, exacto, nos quedamos sin luz y es realmente ver este proceso. No sé si ibas a terminar tu idea, Albita, si te cerró el micro. Pero bueno, sí, es importante ver este proceso, o sea, no es nada fácil y lo vamos a ir complementando a medida que vayamos avanzando, porque pues realmente acá solo es el comienzo de todo lo que él va a tener que vivir, de todo lo que él va a tener que sufrir, ¿sí? Y ver que lo hizo por nosotros, que ese era el castigo que nosotros merecíamos, que eso era lo que nosotros debimos haber vivido, y él aún así lo vivió por nosotros, o sea, es
Es un ejemplo muy, muy amplio, muy grande, e incluso que no hay palabras para nosotros decir o agradecer a Dios, ¿no? Y por eso, pues, más de decirle, Dios mío, haz esto o haz aquello, pues más bien agradecerle y decirle, Dios. Definitivamente, si tú no me rescataste y si tú no me salvaste, pues, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo? Definitivamente, gracias a todo este sacrificio y gracias a todo esto que Él está haciendo y que hizo, ¿no? Pues es que nosotros somos salvos, podemos estar acá, podemos escuchar de Él y tener esa esperanza de que vamos a estar, pues, en la eternidad pasándola directamente con Él y ya sin apartarnos de su presencia, ¿no? Entonces, pues teniendo todo esto, pues vamos a orar. Ya la próxima clase, pues avanzamos un poco más en el tema. No alcanzamos ni siquiera a ver cómo Pedro lo negó, que ya eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero si vemos acá ya empezar el arresto, empieza la parte, digamos, más difícil de explicar y dolorosa para él, porque pues el estudiarlo es fácil, pero ya cuando uno lo va a explicar, cuando uno vaya a mostrar todo esto, definitivamente digo, Dios mío, o sea, no es ni la tercera parte de lo que yo conocía de este evento. A nivel cristiano no se enseña nada de esto y es primordial enseñarlo. ¿Por qué? Porque nos da y nos aterriza mucho más de qué fue lo que hizo Él por nosotros, incluso de todas las profecías que cumplió a lo largo que fue todo este trayecto, porque no fue un trayecto porque sí fue pensado en el momento, a los romanos se les ocurrió, no, sino que todo fue un proceso para cumplir muchas profecías y varias festividades, ¿no? Que eso es algo que tenemos que también que tener en cuenta. Bueno, entonces pues vamos a orar y finalizamos ahora sí, ¿vale? Señor y Padre Celestial, gracias, gracias Señor por ese recordatorio de que debemos de morir a nosotros mismos, de vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre, y sobre todo de reconocer que si tú no nos ayudas a someter nuestros miembros, a someter nuestra vida a tu voluntad, definitivamente nosotros no podemos, Padre. Ayúdanos que a pesar que sin importar las circunstancias, que sin importar lo que estemos viviendo, nosotros podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que nuestro Mesías nos enseñó, Padre, que nosotros no hagamos lo que pensamos o lo que nos place, sino que realmente podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos dices, Padre. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú nos dices, Señor. Que seas tú el que hables y el que transformes, que ya dejemos de ser inmaduros para convertirnos en ese fruto maduro, en ese fruto hábil, en personas que dan fruto a su tiempo, Padre. Que seamos, Señor, como esos árboles a los cuales tú quieres darles agua, darles fructífero, Padre. Que seas tú el que nos moldees a tu gusto, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, por mi mamá, por Albita, por Roxana, Santiago, sus niños, por Solecito, que seas tú bendiciéndolos, Padre, y aquellos que no pudieron estar acá en clase, que seas tú el que los dirijas, que seas tú el que los guíes y fuera de eso, pues que seas tú el que hables a lo largo de este video que lo puedan ver, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.